Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la casa de Dios esta tarde. Dios va a bendecir nuestras vidas, porque cada vez que le buscamos, Él tiene misericordia de nosotros. Así que la gloria y la honra es para Dios. Vamos a ir al estudio de esta tarde. Vámonos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Ahí vamos a meditar esta tarde. Capítulo 4 del Gálatas, del 1 al 7. Si ustedes lo tienen, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Pastor José, regálenme, préstemele una Biblia a la hermana ahí. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7 vamos a leer. Gálatas capítulo 4. Capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Te pido, Señor, que bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes esta tarde, Señor, en este lugar, y aquellos también que escuchan a través de este sonido y a través de las redes sociales. Pido, Señor, que sea su Santo Espíritu que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, la epístola a los Gálatas habla de cómo estos Gálatas era un pueblo gentil. Recordémonos que existía el pueblo judío y el pueblo gentil, y los gentiles eran los extranjeros, lo que el pueblo de Israel llamaba extranjeros o gentiles o naciones. Las naciones vinieron a ser parte del reino de Cristo por medio de su muerte y de su resurrección. Ellos recibieron la gracia, o todos nosotros como gentiles, porque nosotros también éramos extraños y extranjeros del pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Entonces ese pueblo era el que Dios escogió, el pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo por el cual Dios vino y al cual Dios había prometido a Abraham dar esa promesa de que sería grande su descendencia como las arenas del mar o como las estrellas del cielo. Y esa promesa se la llegó a dar a Abraham. Abraham es conocido el padre de la fe, porque él por la fe recibió esa promesa. A pesar de que su esposa ya estaba avanzada de edad, Sara, que se rió porque Dios le dio esa promesa a Abraham, Abraham sí creyó. Y como creyó, él fue conocido como el padre de la fe, el padre de la promesa de que la descendencia sería grande.
Y esa descendencia llegó a ser lo que hoy y en aquel tiempo fue el pueblo de Israel. Ahora, Dios caminó mucho tiempo con su pueblo hasta el momento en que llegó a rescatarlos del pueblo de Egipto. Allá eran esclavos, allá estuvieron sujetos, dice la palabra, a servidumbre de Faraón, de los egipcios. Ellos se aprovecharon de ese pueblo. ¿Por qué? Porque los hicieron esclavos, los pusieron a trabajar duro, a construir lo que ellos no podían, hacer ladrillos, a hacer todo lo que ellos no querían hacer, así como en Estados Unidos. Todo lo que los gringos no quieren hacer, porque ellos tienen otro nivel, ellos son grandes intelectuales, entonces no van a hacer las cosas que ellos consideran que no está a su nivel. Es lo que llegan a hacer hoy muchos de los salvadoreños, centroamericanos, a Estados Unidos, a trabajar duro, a cortar tomates, a podar la tierra. Aquí lo llegan a hacer, incluso hasta hoy ya está más legalizado eso, de que este presidente consiguió visas para aquellos que quisieran ir legales a trabajar a Estados Unidos. Les dio visas para ir a cortar tomates, a sembrar. Es algo bueno para el país, porque ya se evita la migración. Entonces así estuvo el pueblo de Israel en Egipto, haciendo el trabajo duro, el trabajo pesado, al fin de que eran muchos castigados hasta la muerte. Pero llegó el tiempo de la promesa, de que ellos, como eran hebreos, tenían esa fe, de que alguien los iba a ir a libertar. Ellos esperaban un libertador, hasta que llegó Dios y llamó a Moisés, y él fue el libertador que ellos esperaban. Y allí vino la promesa, cumpliéndose, de que a ellos les iba a dar una tierra, la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Y así, cuando los rescató a través de Moisés, ellos anduvieron rondeando todo el desierto por 40 años. Y Dios lo hizo para probar quiénes eran fieles a Él, quiénes se mantenían en sus estatutos y quiénes fallaban, quiénes protestaban, como en estos tiempos. Dios está viendo, porque de Dios nadie se esconde. Quienes caminan rectamente y quienes no quieren caminar rectamente, quienes quieren arrepentirse de corazón y quienes no. Así es que Dios conoce a todos, porque Él es el dueño de nuestra vida. Él conoce los tiempos porque Él los hizo. Así es que, conociendo todo, Él sabía que muchos le iban a fallar, incluso de las naciones, del pueblo gentil que somos nosotros. Sabía y sabe todavía de que le fallamos, y como le fallamos, Él mandó a alguien a morir por ustedes y por mí. Ese alguien es Jesús. Ese alguien que Él mandó vino a dar su vida para que usted y yo fuéramos perdonados a través del arrepentimiento y el perdón de pecados. Derramando Él su sangre, ahí limpió nuestras culpas y nuestros pecados, y todos nosotros venimos a ser salvos por la gracia y por la fe en nuestro Salvador. Así es que allí viene y hace el apóstol Pablo una analogía con el padre Abraham, que le dio la promesa a su descendencia, empezando primeramente por el hijo de la promesa, que era Isaac. Allí vino le diciendo: tu descendencia va a ser grande, y así le iba pasando hasta llegar a Jacob, porque después de Isaac vino Jacob, y Jacob fue el que fue llamado Israel. Ya no fue llamado Jacob, sino Dios le dio esa bendición cuando luchó con el ángel. Ahí le dijo que no lo soltaba, le dijo, hasta que lo bendijera, le dijo Jacob. Y allí le dijo: ¿cómo te llamas, hermano? Me llamo Jacob. Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, porque tu descendencia es mucha. Allí lo bendijo Dios, y de allí viene esa promesa. Luego Dios siguió caminando y los llevó a la tierra prometida, y luego ellos seguían ahora esperando al Mesías. Y es
al que el pueblo judío esperaba. Y cuando vino Cristo, muchos creyeron, pero muchos no creyeron, muchos lo despreciaron, igual que en estos tiempos. Pero en aquel tiempo Dios pasó esa bendición del pueblo judío al pueblo gentil. Y ahí es que nosotros, por misericordia, logramos esa salvación que no merecíamos. ¿Por qué? Porque el castigo que Cristo iba a llevar, no siendo pecador, no siendo culpable, usted y yo deberíamos de haberlo llevado. Pero en su infinito amor y misericordia, Dios vino y lavó nuestros pecados. A pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que nosotros por el pecado éramos o aún somos merecedores de muerte. Merecedores, pero por la gracia y la misericordia Dios sí los limpió el pecado, porque reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Iniciemos ahí en el versículo 1 y dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahí está hablando de lo que es la promesa y lo que es la herencia. Esa herencia que Dios quiso dar a esa descendencia. Esa herencia era para todo el pueblo de Israel, que era llegar al punto que Dios quería darles, la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Entonces, tomando esa analogía, dice: pero también esto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Está refiriéndose que la promesa era para un niño, que era Isaac, el hijo de la promesa. Pero como es un niño, legalmente no podía recibir esa promesa. Porque cuando uno de los padres muere y tiene hijos, hay alguien que es el heredero. Así son las leyes. Y ese heredero no puede tomar posesión hasta que tiene un representante legal o la mayoría de edad. Entonces, tomando el apóstol Pablo al país de Roma, de donde él es, las leyes ayer hasta los 18 años, la mayoría, eran 21 años. Luego, por cuestiones políticas que les conviene siempre a los políticos, ellos le bajaron a 18 años. ¿Y cuál es el objetivo para los políticos? Que tener un poco más de votos, más cantidad de votos, otras opciones más para tener mayoría. Así es que en ese tiempo dice que el imperio romano tomaban esclavos y ellos hacían con los esclavos lo que querían. Incluso Abraham tenía muchos esclavos, él les llamaba siervos. Igual que usted y yo somos servidores de Dios. Amén. Somos esclavos, pero voluntarios de Cristo. Gloria a Dios. Porque aquí no hay nadie a la fuerza. Todos estamos aquí por voluntad de Dios, Gloria a Dios. por misericordia, Amén. porque hemos alcanzado gracia delante de Él. Así es que este niño, como el esclavo, dice ahí, este niño era de heredero, pero dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque es dueño, pero la posesión de la herencia no la puede tomar. Tiene que haber un tiempo. Ese tiempo lo dirigía en ese tiempo. Veamos ahí, el versículo 2 dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, en ese tiempo el Padre definía la edad de los hijos, cuando ellos tenían mayoría, y celebraba un compromiso. Y había un rito ahí que le ponían una toga como en una graduación y un anillo, y que simbolizaba que él ya era responsable de sus actos y tenía mayoría de edad y ya podía tomar posesión de los bienes de herencia. Así que por eso es que está señalando el apóstol Pablo cómo esto se iba manejando. Así es lo mismo con ustedes y yo. Nosotros no podíamos tomar la herencia que Dios nos dejó. ¿Y cuál es la herencia? Cristo. Porque a eso se refiere este mensaje. De cómo nosotros tenemos derecho a esa herencia. Pero ¿cuál es la herencia que Cristo nos dejó? La herencia
justicia es Dios. Eso lo vamos a ver al final. Incluso el salmista dice, mi porción es Jehová. Veamos, entonces dice ahí, el versículo 2, que estaba bajo tutores, que lo guiaba. Más atrás, si ustedes ven, ahí dice, estaba bajo ayos. Los ayos en aquel tiempo eran los tutores, los que educaban a los hijos en vez de los padres. Ellos contrataban siervos o esclavos para guiarlos, para instruirlos incluso en la palabra. Versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Nosotros vivíamos en el pecado. Éramos esclavos del pecado porque estábamos en el mundo. Y dice que estábamos bajo los rudimentos del mundo. El mundo era nuestro guiador. ¿Pero cuándo? Antes de conocer a Cristo. Ahora que ya le conocemos, ya nosotros no estamos bajo los rudimentos del mundo. No estamos bajo el pecado. Por eso Egipto es símbolo del pecado, porque ese pueblo estaba esclavo en Egipto. Por eso significa esclavitud del pecado, lo que es Egipto. Y le dicen a usted muchas veces, no quiere volver a Egipto. Porque el pueblo, muchas veces, un grupo de los que iban por el desierto, que habían sido libertados, muchos decían, queremos volver a Egipto, porque allá comíamos mejor. Allá nos daban carne, pollo. Y aquí en este desierto nos vamos a morir de hambre. Y muchas veces como cristianos, así pensamos, que en el Evangelio nos va mal. Porque a veces el mundo come mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces queremos volver atrás. Estamos anhelando, así anhelaba el pueblo de Israel, volver ahí. Recordar cómo comían allá de bueno, le llamaban ellos. Aunque fueran maltratados, ellos ya se habían acostumbrado al pecado. Y muchas veces cuando el pueblo o la iglesia está acostumbrado al pecado, a lo malo, ya no siente. No siente que es pecado cometerlo. Y vuelve a caer en lo mismo. Pero Dios nos libertó para que ya no volviéramos atrás. Por eso es que Hebreos 10:39 dice, ya no hay retroceso. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Eso es lo que dice Hebreos 10:39. Usted y yo no vamos a retroceder. ¿Por qué? Porque estamos guiados por alguien que no quiere que volvamos antiguamente a ser esclavos. Por eso si ustedes ven ahí en el siguiente tema que tiene esto, en el versículo 8 dice, exhortación contra el volver a la esclavitud. Hay una exhortación para que el que ya ha creído en Cristo no vuelva atrás, no vuelva a cometer los mismos errores, porque uno, con el conocimiento que Dios le da, aprende de los errores. Y muchos dicen, si volvieran a hacer, volvería no a caer en el mismo error, sino a corregir los errores pasados, porque muchas veces cometemos errores que ya no los podemos arreglar. Entonces, por eso es que Dios está poniendo a través del apóstol Pablo esta palabra, esa herencia que todos teníamos derecho, esa promesa que Dios dio. Por eso sigamos avanzando, vamos al versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está diciendo que hubo un cumplimiento del tiempo, ahí está diciendo que hubo un inicio del tiempo, donde Cristo fue el iniciador de ese tiempo, el dueño del tiempo. Entonces cuando vino ese tiempo, el cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Ya estaba establecido, ya había una promesa que en tal tiempo se iba a cumplir. Así es que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, ¿cómo nació Cristo? Encarnado en una mujer a través del Espíritu Santo y nacido bajo tiempo de la ley. También muchas veces la ley simboliza esclavitud, porque usted y yo, si no estuviéramos en gracia, fuéramos esclavos todavía del pecado, fuéramos esclavos de la ley, porque dice que el que no cumplía la ley o fallaba en uno de los mandamientos era culpable de toda la ley y merecía la muerte. Así es que dice aquí
que Jesús vino a hacer el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Porque Él cumplió completamente la ley. Él no faltó a ninguno de los mandamientos. Nosotros sí fallamos, casi a todos. O sea, casi todos no lo cumplimos, ¿no? Porque a medias decimos, sí, yo le he cumplido. Incluso aquel rico, a quien Jesús le preguntó, ¿conoces los mandamientos? Sí, y los he cumplido, dice, hasta ahora. Pero cuando le dijo, vende lo que tiene, ya no le gustó. Que repártelo a los pobres. Entonces ya no quiso. Porque muchas veces cuando nos dicen de algo que nos tenemos que desprender, ya no nos gusta. Ya cuando nos dicen, hey, quítese el pecado, porque es el pecado. A nadie le gusta que le señalen el pecado, y mucho mejor se retira. Entonces, el cumplimiento de Dios fue perfecto en ese tiempo, en ese día que ya estaba establecido. Por eso dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenía que nacer bajo la ley para que Él cumpliera todo lo que estaba escrito. Las profecías, las promesas, todo tenía que cumplirlo Jesús. Versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, ¿quién iba a ser el sustituto de la ley? Cristo. Porque eso es lo que dice. Él iba a redimir la ley. Él iba a cumplirla. Entonces la ley estaba. Y los jueces para eso la tienen, para aplicarla. Pero si usted vive en la ley, entonces tiene que adaptarse a la ley terrenal, no a la gracia de Cristo. Usted y yo vivimos en tiempo de gracia. La gracia que Dios nos dejó al morir en esa cruz, para que usted y yo fuéramos salvos. Pero eso no por lo que yo hago, sino por lo que Él, por el sacrificio de Cristo, es que yo tengo esa esperanza de salvación y vida eterna. Pero el que no ha creído sigue esclavo, sigue esperando la promesa del Mesías, como es muchos del pueblo de Israel, muchos musulmanes, muchos árabes están esperando al Mesías, y ese Mesías se los va a enganchar, porque como no creyeron a la verdad, dice la palabra, Dios les mandó un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Pero la gloria es para Dios, que usted y yo hemos creído en nuestro Salvador, el Mesías, que ya vino, ya murió, y ahora nos ha dado esperanza de salvación y vida eterna. Eso es lo que habla aquí. Por eso dice que con el cumplimiento de los tiempos vino para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está donde usted y yo somos hijos adoptivos de Cristo. Somos adoptados. Y cuando alguien es adoptado, ustedes saben de que cuando alguien viene a un hogar, un matrimonio, adopta a un hijo, ese hijo adoptivo tiene derecho a la herencia. Tiene los mismos derechos que un hijo normal. Así es que por eso dice que aquí nosotros recibimos el espíritu de adopción de Cristo, de ser llamados hijos adoptivos. Eso es lo que habla aquí. Por eso dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes eran? El mundo entero. Muchos de los que vivían en la ley. A fin, dice, de que recibiésemos la adopción de hijos. El derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es que eso se lo debemos a Cristo. Porque Él dice que cuando se cumplió el tiempo, Él vino a nacer de una mujer. Y bajo la ley, y cuando Él naciera, iba a redimir al mundo de sus pecados. ¿Y quiénes eran? Nosotros, pecadores, sin merecer nada. Pero es un regalo que Dios nos dio, ¿no? Cristo vino, nos dio el mejor regalo que podíamos haber recibido: la salvación, la esperanza de vida eterna. Ese regalo no cualquiera lo va a dar. Alguien puede darle cualquier regalo, pero ese regalo pasa o se arruina algo que le da. Pero lo que Cristo le da no pasa. Lo que Cristo da no se termina. Por eso se llama eterno. Salvación y vida eterna no termina.
Ese regalo permanece para siempre, igual que su palabra. Así es que Cristo vino y nos redimió para que no estuviéramos bajo la ley, sino que recibiéramos ese don de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que lo dice Juan 16, porque Él demostró su amor muriendo por nosotros, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Entonces todos los que hemos creído en Jesús tenemos esa esperanza de vida eterna, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, sigamos avanzando. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, ahora viene ya lo que hablábamos de la herencia, de que los hijos adoptivos también tienen derecho a la herencia. Entonces todos los que tenemos hijos adoptivos tienen derecho a herencia. Y usted y yo, como somos hijos adoptivos, hay una herencia que Dios ha preparado. Amén. Así es que dice ahí, por cuanto sois hijos, Dios envió, dice, a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Envió, hermano? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo de Dios, que Él mismo había prometido antes de irse. Cuando Él dijo que ascendía a los cielos me voy, no los dejó solos allá en Juan. Voy a rogar a mi Padre que les envíe el Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu. Entonces ese Espíritu vive en usted y en mí. El Espíritu Santo de vuestro Dios. Entonces dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces usted, ¿qué tiene que decir? Aquí estoy, papá. Eso es lo que clama, dice el Espíritu. El Espíritu de Cristo que se une con el Espíritu suyo y el mío. Eso es lo que está diciendo. El Espíritu de Dios viene y llega a su Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu que todos tenemos, el aliento de vida que Dios puso en aquel primer muñeco que hizo, que es el hombre, el primer Adán. Allí puso Dios el Espíritu para que ese hombre tuviera vida y empezara la descendencia. Una descendencia que al final fue corrompida por el pecado. Entonces dice, y cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces de Dios sí tenemos que decir, Abba, Padre. Te amamos, Padre. ¿Cuántos aman a Dios? Veo triste. Hay que amar a Dios, dice el primer mandamiento, sobre todas las cosas. Así es que allí está donde Dios puso el Espíritu de su Hijo en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que somos convertidos en hijos. Así que sintámonos orgullosos de tener un buen Padre, Amén. Un gran Hijo. Amén. Por eso es que Él mismo dijo en esa promesa que reuniré, dice, a mi pueblo y ellos me serán llamados por Padre. Y yo les llamaré mis hijos. Ahí está la promesa. Que Dios ya había dicho, yo quiero un pueblo que me llame Padre. Yo seré para ellos Padre y ellos serán llamados mis hijos. Usted y yo sabemos que tenemos un buen Dios, que es nuestro Padre. Y que a Él le tenemos que clamar. Y por eso es que ustedes han visto que siempre estamos aquí intercediendo en oración, clamándole a Dios por cada uno de nosotros. Porque somos hijos de Él. Y sabemos que cuando un hijo clama a su padre, Dios le responde. Usted y yo va a recibir esa respuesta, o vamos a recibir esa promesa que Él nos ha dado. Así que, hermanos, la palabra ahí está, Dios hablando en nuestra vida. Dice ahí en el versículo 7, así que ya no eres esclavo. Por eso al principio habla de que el niño y el esclavo es lo mismo, ¿verdad? Ninguno de ellos tiene derecho hasta que se convierte en hijo. Y por eso es que dice aquí, así que ya no eres esclavo, sino un hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Entonces la herencia que usted y yo tenemos no es por nosotros, no es por lo que hacemos o por lo que merezcamos, sino por lo que Jesús hizo en esa cruz. Allí Dios vino y dice que puso el Espíritu de Cristo, y ahora junto con Cristo ya tenemos esa herencia, es el reino de Dios.
Entonces, usted cuando diga, ¿y cómo es que hombre que dice que tenemos derecho al reino de los cielos? Aquí está. Cuando dice que Jesús, junto con nuestro espíritu, clamaba a Padre y vino y dice, como ya no somos esclavos, somos hijos, ahora también la herencia le pertenece a nosotros como hijos, pero por medio de Cristo. Y esa herencia es nuestro Dios. Y Dios está en los cielos. Y el reino de los cielos ya se había acercado, dice la palabra de Mateo. El reino de los cielos está entre vosotros. Usted y yo tenemos esa herencia. Y nuestra herencia va a permanecer para siempre. Porque Dios es nuestra herencia. Por eso les hablaba de que el salmista decía, mi porción es Jehová. Entonces nuestra parte, nuestro Padre es Dios. Clamémosle, busquémosle siempre. Y queramos hablar con Él, Él siempre está dispuesto. Él siempre está atento. El número de Dios no pasa ocupado. Ni se pierde la señal de la red. Siempre está atento a su clamor. Usted y yo debemos de clamarle porque ahora sabemos que Él nos ha preparado una herencia. El reino de los cielos, el reino de Dios. Bien, pero terminemos ahí en una cita ahí en Romanos capítulo 8. Allá atrásito. Capítulo 8, versículos del 15 al 17 vamos a leer. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, dice, clamamos, Abba Padre. Ahí está la cita sincronizada que hemos visto ahí. Versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El espíritu de Cristo con el espíritu suyo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, tenemos un buen Padre. Aleluya. Tiene que estar orgulloso de lo que tenemos. ¿No se siente orgulloso usted de tener un gran Dios como Padre? Gloria a Dios. Terminamos en el versículo 17, dice, y si hijos también, herederos de Dios, ¿verdad? Del reino de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo ya fue glorificado. Cristo ya está a la diestra de Dios. Así vamos a estar nosotros un día. Pero todo por el sacrificio de Cristo. Él nos redimió y Él vino a darnos esa esperanza de salvación y vida eterna en el reino de los cielos. La gloria es para Dios, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le doy, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos presentes esta tarde. Si hay alguno de ellos que está en necesidad, Señor, alguna petición le pido, Señor, que pueda tener esa misericordia para que pueda contestar, Señor, y dar esa respuesta esta noche para que mis hermanos, Señor, puedan salir de este lugar bendecidos, Padre Santo. Gracias por esa palabra, por esa esperanza que nos dio de ser a través de Cristo, herederos con Cristo en el reino de Dios. Gracias por esa esperanza que tenemos, Señor, de que este depósito que es nuestro cuerpo, un día, Señor, va a estar en la presencia de nuestro Dios. Quizás en estos tiempos, Señor, podamos ir a la tumba, pero un día usted nos va a levantar. Y por eso, Padre Santo, estamos agradecidos con usted. Bendiga a aquellos, Señor, también que nos sintonizaron a través de las redes sociales, en la página de Iglesia Bíblica, Pueblo de Dios. Aquellos que escucharon a través de este sonido, los que están alrededor de nosotros, Señor, pido que sea usted bendiciendo sus vidas. Y ahora, Padre Santo, oramos por aquellos que aún no le han recibido como su Salvador personal. Aquellos que han oído la palabra, pero que todavía usted, Señor, no los ha reconocido como hijos porque no le han recibido. Esta tarde, Señor, pido que sea su Santo Espíritu tocando esos corazones de aquellos que no le han recibido como su Salvador personal. Si usted, amigo, que nos sintoniza a través de las redes sociales o en este lugar o a través de este sonido, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, esta tarde usted puede recibirlo. Esta tarde usted puede recibir esa esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Ser herederos del trono de Dios. Ahora, si usted no le ha recibido esta tarde, puede repetir esta oración después de mí diciendo:
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por aquellos que recibieron a Cristo, y gracias por la vida de cada uno de los hermanos presentes esta tarde. Señor, que nos lleves en el hueco de tu mano y con tu bendición, que nos cubras con su sangre y que podamos llegar bien a nuestras casas, y los esperamos el próximo martes. Que Dios les bendiga, hermanos. La gloria y la